Hola, hola a todos y a todas y muchísimas gracias por estar ahí viendo la programación de Déjate de Historias y esperándonos a nosotros seguramente, ¿verdad? Bueno, pues hoy también espero que disfruten nuestro programa con el tema correspondiente, que va a ser la historia de España. No, imposible en 20 minutos contársela toda entera. No, pero hemos escogido hoy un par de pasajes, de hitos de la historia de España que seguramente ustedes los conocen así como por encima, pero vamos a abundar en detalles, que para eso tenemos con nosotros a una escritora que también es una amante de la historia, que ha dado conferencias en ese sentido, muchas conferencias, y nos ha propuesto dos temas que me parecen estupendos. La historia del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba y lo de la batalla de Empel, que más ha trascendido como el milagro de Emper. Dos temazos. Aquí tenemos nuevamente a Beatriz Conejero. Beatriz, bienvenida, muchísimas Encantada de gracias. estar aquí de nuevo con vosotros y sobre Sí. todo hablar de nuestra maravillosa historia de España. Por Gracias. supuesto, el gran capitán, que qué lástima porque, a ver, tú sacas un micrófono a la calle y preguntas, ¿usted sabe quién era el gran capitán? Bueno, los jóvenes seguramente no tienen mucha idea, pero alguien de mediana edad en adelante diría, sí, hombre, aquel, el de las cuentas, se ha quedado como lo de las cuentas del gran capitán, pero es una historia de un personaje. Efectivamente. Fíjate hasta qué envergadura tenía Gonzalo Fernández de Córdoba, que fue estadista, diplomático, militar. Bueno, desempeñó muchísimas funciones, muchísimos papeles. Nació un 1 de septiembre de 1453 de una familia de linaje aristocrático, aunque eran originarios de Castilla. Su padre fue alguacil y también, bueno, pues alcalde de Córdoba. La batalla de Granada para Gonzalo Fernández de Córdoba fue un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque aparte de que sabía hablar árabe, bueno, pues se inició un vínculo, una amistad con lo que fue la nobleza nazarí. De hecho, fraguó una amistad con el rey nazarí, Boabdil, ¿no? Y entonces incluso tuvo un papel muy relevante porque en lo que fue la redacción de la rendición del rey nazarí, que ya sabemos que fueron acuerdos entre los reyes católicos, él estuvo presente. Luego también fue muy amado en Italia. ¿Por qué? Porque antes de que vayamos a Italia, espera un momentito. Un hombre que ya demostraba que iba a ser, sobre todo un guerrero único, ¿no? Pero ¿qué le lleva a la corte, a Isabel y Fernando? Pues ¿qué le lleva? Porque enseguida empezaron a despuntarse sus dotes de militar y su capacidad diplomática. Porque ya te dije antes que con el rey nazarí fraguó una amistad, incluso tuvo un papel determinante, porque arrojó, por así decirlo, le entregó a los pies de Fernando el Católico un reino, y además de eso 1 millón de ducados, ¿no? Luego hablaremos de las cuentas porque sí existen. Sí, no, todavía nos falta para las cuentas. ¿Qué fue lo que hizo con los estados vaticanos? Que por eso los italianos lo querían tanto. Pues ante el cerco que estaban sometidos de los temidos piratas, defendió a los estados vaticanos. Se podían hablar de muchísimas guerras, batallas ganadas por el gran capitán, pero yo quiero hacer un especial énfasis en la batalla de Ceriñola, el 28 de abril de 1503. ¿Por qué? Porque revolucionó el concepto de la guerra. Impulsó la infantería, con un ejército que tenían arcabuces, picas y ballestas, logró vencer a los temidos caballeros franceses, comandados por Luis de Armagnac. Bueno, entonces, en una hora, escasamente una hora, hubo más de 3.000 muertos en esa batalla. Pero es que voy más allá. Claro, la derrota del ejército francés y también suizo, y luego también, pues la rendición, pues claro, fue algo memorable, fue una victoria absoluta del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Que los franceses querían ese territorio para ellos, ¿verdad? Exacto. Y entonces hay una anécdota que quiero nombrar para que veamos la dimensión de este grandísimo hombre, y es que cuando el gran capitán, los capitanes estaban en el campamento eufóricos, celebrando la victoria del ejército español, y entonces él
llega a preguntar dónde está el enemigo, porque anteriormente había tenido, bueno, había hablado sobre unos protocolos de combate con él y nadie le responde, y entonces ve a unos criados con la vestimenta que llevaba el difunto y exigió que por favor le llevaran ante el cadáver. Y cuando vio el cuerpo, lo vio desnudo, tenía una teja en sus partes, ¿verdad? Y voy a ser muy fina, y bueno, pues le dio una tristeza terrible y exigió que llevaran el cadáver al campamento. Hay un historiador que me parece que se llama Paolo Giorio, que dice que el enemigo se le saltaron las lágrimas ante ese detalle del gran capitán. Y entonces, bueno, de ahí, de la victoria aplastante, ¿no?, ante los temidos caballeros franceses, lo nombraron virrey de Nápoles. Ahí empezó una etapa, porque date cuenta que estaba bajo la protección de la reina Isabel la Católica, Sí. pero con la tan mala suerte que nuestra reina murió en 1504. ¿Qué fue lo que pasó? Que después, claro, Juana de Castilla, pero esto lo nombraré luego, nuestro rey Fernando el Católico, bueno, pues se casó en segundas nupcias con Germana de Foix, quería acercarse a la corona de Francia, y mira tú por dónde, en 1506, bueno, pues va a visitar el gran capitán, que le hace un recibimiento impresionante y le dice, lo fulmina como virrey de Nápoles. Vaya. Claro, él estuvo gobernando allí 4 años y los italianos lo querían, lo admiraban, y bueno, eso incrementó los celos, por así decirlo, ¿Del rey? del rey. Y bueno, pues la desgracia fue que tuvo que volver a España. Sí. Juana I de Castilla, la reina, le ofreció la fortaleza de Loja, que fue donde estuvo encarcelado el rey nazarí, y se trasladó, si no me equivoco, el 15 de julio de 1518. Él estuvo en contacto con el cardenal Cisneros y ¿También? con altos cargos Sí. de la corte. Pero Julia, fue como una especie, ¿cómo decirte? Es que, por así decirlo, lo echaron de Nápoles, el rey Fernando el Católico. Y entonces contrajo la malaria, escribió el 30 de noviembre de 1515 en el testamento que lo había negado, que él era el gran capitán, el título de gran capitán, y también dejó en el testamento escrito que quería ser enterrado en el monasterio de los Jerónimos. Y así fue. Y así fue. Y así fue. Pero vamos a retroceder, porque la historia de cómo el rey, que tuvo sus piques con el gran capitán, el rey Fernando, por celos, por lo que fuera, pues dice, bueno, yo me voy a enterar de lo que hace este tío en Nápoles, y a ver, las cuenta, que bueno, pues está muy mira, gracioso. Resulta que, aunque fue el motivo de que unas plumas maravillosas literarias como Lope de Vega pues ensalzaran la leyenda de las cuentas, ¿verdad? Es que en el archivo general de Simancas están las cuentas del gran capitán. Cuando decimos tanto de tal, tanto de arcabuces, tanto de ahí no sé está qué, todo, sí, todo, por así decirlo, plasmado, todas las cuentas, que además, claro, el gran capitán ya le llegó a decir al rey Fernando el Católico, Dios mío, si te he puesto un reino a los pies y 1 millón de ducados. Entonces, bueno, en el archivo general de Simancas, no sé exactamente si hay 900 y pico folios o testimonio escrito de entre 1500 y 1503, que fue la segunda campaña de Nápoles, y que las entregó a Luis Peixó, que fue el abastecedor de la armada en tiempos de Fernando el Católico. Entonces, esas cuentas están ahí, en el Archivo General de Simancas, que cualquiera los puede Pero además, ver, ¿no? qué organizado y qué pulcro un hombre que tenía tantas responsabilidades y tantas cosas como relacionadas con la guerra y tal, que fuera tan pulcro de ir anotando cosa por cosa por cosa, o sea que no le pilló en falso en ningún momento. Mira, fue un revolucionario en el concepto de la guerra, ya lo dije antes, en la batalla de Ceriñola. De hecho, esa batalla sentó un precedente, porque en la historia militar se habla de las tácticas tan innovadoras que introdujo el gran capitán en la batalla de Ceriñola, ¿no? Entonces, yo creo que es muy justo que mencionemos, que dediquemos este espacio, porque además
los telespectadores seguramente lo agradecerán, de un militar tan completo, leal a la reina Isabel la Católica, leal a la bandera, leal a su patria, como fue el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Muy bien. O sea, punto y seguido, puesto que seguimos con el milagro de Empel. Felipe II reinaba en España y llévanos a donde sucedieron estos hechos para muchísima gente, sobre todo para los católicos, absolutamente milagroso. Mira, aquí llevo yo una cruz, una enorme cruz. Vamos Bueno, a ver, el milagro de Empel. El milagro de Empel. Yo en una de las tertulias, ¿verdad? Porque en 2 años y medio dan para hablar sobre episodios históricos maravillosos de nuestra historia, mencioné el milagro de Empel porque creo que los espectadores deben o tienen que tener algún conocimiento, porque es un episodio maravilloso. La guerra de los 80 años. Un 7 de diciembre de 1585, en plena guerra de los 80 años, 3.000 soldados del antiguo tercio de Zamora, bueno, pues se desplazaron hasta Flandes, claro, porque tenían que proteger los intereses de la monarquía hispánica y también de la fe católica. Claro, se encontraron aislados, con unas inclemencias meteorológicas horribles, falta de alimento, y el enemigo veían a 100 naves enemigas holandesas llegar. Entonces, claro, el enemigo, muy sibilino él, llegó a decirles, miren, en estas condiciones, si ustedes les ofreció la rendición. Y el maestre de campo, Francisco Aria de Bobadilla, que tiene mucha gracia, le dijo, antes morir que la deshonra. Y la capitulación ya se hablará más adelante. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que se resguardaron en una colina de Empel, muy cerquita de la iglesia. Y mira tú por dónde, cuando cavaron las trincheras, cerca del río Mosa. Y mira tú por dónde, cuando empezaron a cavar las trincheras, uno de los soldados encontró la imagen de la Inmaculada Concepción. En una tabla, ¿no? En una tabla. Y entonces, en esa misma noche, nuestros tercios aprovecharon, bueno, pues para capturar las naves enemigas, incluso algunas fueron quemadas, y la victoria española fue tremenda. De hecho, cuando encontraron esa imagen, la pusieron en lo alto de la bandera, del estandarte de los tercios, para animar a la tropa. Que no se nos olvide lo que sucedió desde el punto de vista meteorológico para que los españoles pudieran avanzar. Bueno, es que fue un viento tan frío, gélido, que heló las aguas del río Mosa. Y entonces ahí fue cuando dijeron nuestros tercios, dijeron, vamos a avanzar y vamos a capturar y quemar las naves enemigas. Y así fue. Hasta tal punto que el almirante Felipe de Hohenlohe llegó a decir una frase preciosa. El Dios es español, porque es increíble, ¿no?, este milagro que haya pasado, ¿no?, aquí. O sea, estaba absolutamente impactado. Tal parece que Dios sea español. Es una frase preciosa. Mira, se me está poniendo la carne de gallina, ¿no? Entonces, desde aquel día fue proclamada la Inmaculada Concepción como la protectora oficial de los tercios españoles. Y un siglo más tarde, bueno, pues es la patrona de la infantería, de nuestra infantería. Que, por cierto, voy a añadir un dato: la infantería de marina es la más antigua. 3 o 4 minutillos. La infantería de marina es la más antigua del mundo. Nuestra infantería marina. Bueno, y entonces yo quiero aquí a decirle a los espectadores, por favor, que nuestra historia enamora, inspira. Tenemos una historia inigualable y que tenemos que rescatar del olvido. Dios mío, es una especie de obligación la que tenemos de rescatar del olvido a tantísimos personajes históricos que han dejado esta maravillosa impronta. Una cosita, ¿habías traído un poema? Que sí, no se me olvide, un ¿verdad? poema dedicado al gran capitán. Vale, pues no... Con tu verdad, permiso, podríamos haberlo dicho después de narrar nada. su historia, pero es igual. Venga, que nos cabe. A ver, miro a esta cámara, ¿verdad? Sí. El gran capitán. Un soleado día de septiembre de 1453 nació en España un gran militar, que logró vencer en los campos de batalla al enemigo con su estrategia, su valentía y su espada. Amado en Italia, temido en Ceriñola, virrey de Nápoles, acabó sus días en España por culpa de los celos, la rabia y la falta de empatía de un rey que le exigió cuentas cuando el gran capitán le entregó un reino a sus pies.
La historia únicamente concede honores a aquellos soldados que dejaron su impronta en las acciones bélicas y envueltas en honor y la sangre derramada por el Imperio español. Gonzalo Fernández de Córdoba tiene un puesto destacado en el panteón histórico ilustre de España. Gracias a él y a tantos héroes españoles que nos han enseñado que morir por defender la patria es el valor más elevado para un soldado. Muy bonito, muy bien, así me gusta. Con orgullo patrio lo digo. Eso es, sí señora. Bueno, pues ya casi que nos despedimos, pero en agradecimiento a que, en fin, pues aportas temas y cosas interesantes, en este caso la historia de España, a este programa. Recuérdanos los libros que has escrito, novela histórica, y en el cuarto libro que estás escribiendo y que verá la luz pues cuando tenga que ser. Bueno, pues la primera novela histórica de temática templaria se llama La espada y la luna. Muy bien. La segunda novela histórica también, pero en esta ocasión, bueno, pues desvelando, por así decirlo, los entresijos de la energía nuclear en la Segunda Guerra Mundial y lo que aconteció en la Guerra Fría, se llama Susurros entre balas silenciosas. La tercera novela, que ya es de ficción, pero también no menos interesante, Espérame en Queensblow, sí, que la historia, bueno, pues la trama se desencadena en Dublín, en Irlanda, y la cuarta, que ya estoy esperando a que la editorial ya me dé luz verde, porque es otra historia apasionante, se llama Sospecha cautiva bajo el cielo, que aquí traigo una especie de carpetita, ¿verdad?, que me han regalado, y bueno, pues yo creo que va a enganchar desde el primer minuto también a los lectores. Y por los dos libros que te he leído, bueno, una documentación exhaustiva desde el punto de vista histórico, independientemente de lo que es una novela histórica, que luego los personajes y las vicisitudes que pasan, las historias que pasan, esos personajes pertenecen al autor, pero los datos son fielmente históricos. Esto me hace pensar, y me imagino que sí que es así, que te gusta no solo la historia española, que la conoces, ya sabemos muy bien, sino que la historia internacional, o bien bajo documentación, o bien la tienes en la memoria porque te gusta. ¿Sabes lo que pienso, Julia? Que es que la historia es nuestro ADN. Claro. Es lo que revela todo lo que somos, ¿no? Sí, sí. Una nación, España, Claro, por ejemplo, en este caso, y sí, soy un amante de la historia de España, también del mundo, pero me enfoco sobre todo en la historia de España en este momento, porque es que es inigualable, claro, es única nuestra historia. Sí, sí. Hemos sido desde el siglo XVI hasta 1898 imperio. Claro, es que date cuenta de que todos los imperios tienen luces y sombras, lógicamente, pero vamos. Tenemos que terminar. Beatriz Conejero, muchísimas gracias por esta nueva visita. Gracias siempre a vosotros. Lo importante son las historias. Toda la historia está dividida en un montón de historias, y hoy nos hemos quedado con la del Gran Capitán y la de Empel, el milagro de Empel. Hasta siempre o hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros. Que te enrollas, como dice la juventud, te enrollas muy bien. Muchísimas gracias a vosotros, encantada. Seguimos con otros argumentos dentro de 24 horas, ya saben, nuestra responsabilidad y nuestro programa, Relatos en Déjate de Historias. Hasta mañana.